Mis padres me llamaron, desperdicio, y le dieron mi viaje a su hija favorita, pero el karma les costó más de $120,000. Cumplir 18 años debería sentirse como un cambio real, como esa etapa en la que por fin el mundo empieza a abrirse. Al menos así fue para mí, por un momento. Ese día, mis abuelos paternos aparecieron con un sobre blanco, grueso, que parecía demasiado formal para ser un simple regalo. Cuando lo abrí y vi los boletos a Roma, sentí que alguien me había permitido respirar por primera vez en años. También venía un cheque para cubrir mis gastos allá. Era el tipo de detalle que jamás imaginé recibir. No había dicho nada, pero siempre había soñado con un viaje así. Roma, por todas las historias que había leído, las calles antiguas, los museos, la sensación de caminar por lugares cargados de siglos, era algo que realmente deseaba vivir. Y que mis abuelos lo hubieran pensado para mí me emocionó muchísimo. Pero no pasó un día entero antes de que mis padres empezaran con lo suyo. Esa misma mañana, mientras desayunaba, comenzaron a soltar comentarios aparentemente lógicos, disfrazados de preocupación. Que Camila, mi hermana mayor de 21 años, era estudiante de arquitectura, y que un viaje a Roma podría cambiarle la vida. Que sería una oportunidad valiosísima para su formación. Que si yo iba, solo lo usaría como unas vacaciones, pero que para Camila sería algo académico, enriquecedor, algo que realmente valía la pena. Traté de responder con calma. Les dije que yo pensaba estudiar literatura, que Roma también era un paraíso para mí, que era un regalo por mi cumpleaños y que lo había recibido con toda la ilusión del mundo. Pero cada cosa que decía solo parecía irritarlos más. Camila había tenido su oportunidad cuando cumplió 18. Mis abuelos también le habían ofrecido un viaje internacional, pero ella prefirió pedir el dinero equivalente. Nadie la presionó, nadie la juzgó. Solo eligió lo que quiso. Ahora me tocaba a mí decidir, o al menos eso creí. Mis padres insistieron en que lo mío sería un desperdicio. Esa palabra se quedó clavada. Desperdicio. Intentaron retractarse al ver mi cara, pero ya lo habían dicho. Al parecer, si yo viajaba, sería inútil, pero si lo hacía Camila, tendría sentido. Era difícil no sentirme invisible. Intenté hacerles ver que, además, los boletos ni siquiera eran transferibles según la política de la aerolínea. Que no era tan simple como que yo se los diera. Pero me dijeron que no me preocupara por eso, que solo necesitaban los boletos y que encontrarían una manera. La discusión se mantuvo por días, con una insistencia que desgastaba. Cada conversación era una variación del mismo chantaje emocional, todo lo que habían hecho por mí, que solo me pedían un favor, que Camila lo necesitaba más, que yo era joven, que tendría tiempo de viajar en el futuro. La presión era asfixiante. Y aunque discutí al principio, terminé agotándome. 2 semanas después de mi cumpleaños, cedí. No porque no quisiera el viaje, sino porque ya no soportaba pelear. Sentía que nada de lo que dijera importaba. Me quedé con el cheque, al menos. Eso me consoló un poco. Y, la verdad, estaba acostumbrada a ese tipo de tratos desde niña. Que me desplazaran por Camila era normal. Mi vida entera había sido una competencia que nunca había elegido jugar, pero que siempre perdía. Pensé que los boletos no se podrían usar de todos modos, pero subestimé lo decididos que estaban por cumplir el capricho de mi hermana. El día en que yo debía ir al aeropuerto, Camila tomó mi pase de abordar y salió rumbo allá en un taxi. Yo ni siquiera sabía que lo había hecho hasta que recibimos la llamada de la policía. Hubo un accidente. Camila había intentado agarrar el volante del taxi porque no confiaba en la ruta del conductor. Creía que iba a llevarla por un camino equivocado y que perdería el vuelo, así que decidió ayudarlo. Por supuesto, eso provocó que el taxi perdiera el control y se estrellara contra un árbol. Ella salió casi sin heridas. El conductor no tuvo la misma suerte, brazo roto, una herida profunda en la frente, puntos, dolor y una denuncia en camino. Camila estaba metida en un lío enorme y ahora mis padres tendrían que usar sus ahorros si no querían que todo llegara a juicio, para llegar a un acuerdo con él. Cuando me contaron todo eso, no pude contenerme. Sentí que una pequeña parte de mí se rompía y las palabras me salieron sin filtro. Esto es karma por obligarme a renunciar a mi viaje. Mis padres se quedaron helados. Yo también. Me arrepentí en cuanto lo dije, pero ya era tarde. Ellos reaccionaron indignados, llamándome insensible, cruel, egoísta. Como si todo lo que había pasado antes no tuviera importancia. Como si yo no existiera salvo para servirles. Intenté defenderme, recordarles su comentario sobre desperdiciar el viaje, pero no quisieron oír nada. Y salieron hacia el hospital sin mirarme. Yo me quedé ahí, furiosa, cansada de todo, de pelear, de tratar de justificarme, de ser siempre la opción descartable. Y entonces tomé una decisión impulsiva. Si ya iba a ser la villana para ellos hiciera lo que hiciera, ¿por qué no hacer al menos lo que yo quería por una vez? En cuanto mis padres cerraron la puerta para ir al hospital, algo dentro de mí se encendió. No era rabia, aunque todavía estaba furiosa, era más bien una claridad que nunca había sentido. Una especie de, si ya soy la mala de la historia, al menos voy a vivir mi propia vida.
Empecé a recoger algunas cosas sin pensarlo demasiado, un par de mudas de ropa, mis documentos, mi cartera. Todo lo que cabía en una mochila. No era una huida dramática, solo era yo tomando un pequeño pedazo de libertad que hasta ese momento nunca me había permitido. Tomé un taxi y seguí a mis padres hasta el hospital. Cuando llegué, ellos estaban apenas entrando al piso donde atendían al conductor del taxi. Vi a Camila más adelante, rodeada de policías, intentando explicar por qué había agarrado el volante, como si lo que había hecho tuviera alguna lógica. Aún así, ellos la escuchaban con esa paciencia que a mí jamás me dieron. Yo no estaba ahí para defenderla ni para pelear. Estaba para recuperar lo único que era mío. Me acerqué sin decir nada y le pregunté a Camila si tenía el pase de abordar. Me miró confundida, como si le hablara en otro idioma. La típica cara de alguien que no concibe que el mundo no gire a su alrededor. Así que simplemente tomé su bolso y busqué yo misma. Lo encontré rápido. Lo sostuve en la mano un segundo. Era una mezcla de alivio, tristeza y determinación. Luego me di la vuelta, salí caminando sin detenerme y volví al taxi que me había estado esperando. El conductor me preguntó si estaba segura de cambiar de destino. Solo dije que sí. Y nos fuimos directamente al aeropuerto. No miré el celular en todo el camino. No quería saber qué estaban diciendo mis padres, ni lo que Camila sentía, ni sus sermones, ni su indignación. No quería cargar con la culpa de nadie más. La única voz que necesitaba escuchar era la mía. Llegué justo a tiempo para el embarque. Nunca corrí tanto en mi vida. Y cuando por fin crucé la puerta hacia el avión, sentí algo parecido a la libertad. Todavía con miedo, todavía temblando, pero libre. Me fui a Roma. No miré mensajes hasta que aterricé. Y cuando lo hice, fue un caos. Mis padres estaban indignados. Me llamaron insensible, egoísta, mala hija. Camila dijo que le había robado su oportunidad. Ignorando, claro, que ella me la había robado primero. Según todos, debería haberme quedado en casa, haber renunciado al viaje, haber entregado el cheque, haber pensado en la familia. Como siempre. Me dijeron que debía disculparme, que lo que hice fue cruel porque Camila estaba recién accidentada. Nadie mencionó que fue ella quien casi mata a un conductor. Nadie mencionó que fue su propia necesidad de control la que causó todo. Siempre era yo el problema. Pero, por primera vez, no sentí ese nudo en el estómago. No sentí culpa. Esa noche me quedé despierta en mi habitación de hotel, mirando por la ventana hacia las calles romanas iluminadas. Me pregunté si realmente era tan mala como decían. Y sentí algo que jamás había sentido en mi vida. Paz. Porque, por primera vez, estaba viviendo algo mío. Hablé con mis abuelos al día siguiente. Les conté todo lo que había pasado desde que mis padres empezaron a presionarme por el viaje. Les conté cosas que nunca había dicho en voz alta. No sabía que tenía tanto guardado. Se quedaron en silencio un rato. Luego dijeron que cuando volviera de Roma, no debía pisar nunca más la casa de mis padres. Que ellos se encargarían de todo. De mi vivienda, de mis estudios, de lo que necesitara. Me dijeron que me fuera con ellos. Y lloré. No porque estuviera triste, sino porque por primera vez en mi vida tenía un hogar que me elegía. No porque fuera útil, no porque fuera práctico, sino porque me querían a mí. Mis abuelos entendieron todo de inmediato. Y aunque les dolió lo que escucharon, no dudaron ni un segundo. Me dijeron que disfrutara mi viaje, que descansara, que viviera algo bueno por fin. Que ya habían esperado demasiado para sacarme de ese ambiente. Y lo hice. Me permití disfrutar como si nunca antes hubiera tenido permiso para hacerlo. Pasé mis días recorriendo Roma, viendo todo lo que siempre quise ver. Caminando sin miedo, sin estar pendiente de meter la barriga para que no dijeran que me veía mal, sin tratar de caerle bien a nadie, sin esforzarme en ser una hija lo suficientemente buena para recibir migajas de cariño. Por primera vez, era suficiente. Yo sola. Cuando mi viaje terminó y volví, fui directamente a la casa de mis abuelos, tal como ellos me habían pedido. No quise pasar ni un minuto por la casa de mis padres. Ni siquiera avisar que había llegado. Sabía que, hiciera lo que hiciera, para ellos yo iba a seguir siendo la hija egoísta que eligió un viaje por encima de la familia, aunque la verdad fuera exactamente la contraria. Al llegar, mis abuelos ya tenían preparada una habitación solo para mí. Mis cosas, que hasta ese momento seguían en casa de mis padres, ya estaban allí. Me explicaron que, después de hablar conmigo en Roma, fueron directamente a confrontarlos. Ahí fue cuando entendí realmente lo profundo del problema. Me contaron que mis padres los habían llamado desesperados para pedirles ayuda con el acuerdo extrajudicial del conductor del taxi. No querían usar sus ahorros, y sabían que el conductor tenía pruebas suficientes para llevar todo a juicio si no conseguían pagarle. Pero antes de hablar de dinero, mis abuelos les preguntaron lo más importante, si era cierto que me habían obligado a renunciar al viaje para dárselo a Camila. Mis padres intentaron esquivar el tema, diciendo que era innecesario hablar de mí porque yo estaba por allá divirtiéndome sin preocuparme por mi familia. Mis abuelos insistieron.
Finalmente, mis padres soltaron todo lo que habían intentado esconder durante años. Les dijeron que sí, que me habían pedido el viaje porque Camila lo necesitaba más. Y que yo había demostrado el tipo de persona que era cuando me había ido a Roma, dejando a mi familia en su peor momento. Hasta acusaron a mis abuelos de alimentar mi comportamiento mimado. Que yo los había abandonado, que siempre fui envidiosa, que Camila era mejor en todo, que nunca fui injustamente tratada y que mi problema era que no podía aceptar que no era como ella. Mis abuelos escucharon cada palabra en silencio. Me contaron que sintieron una mezcla de rabia y tristeza, no solo por lo que mis padres dijeron, sino por la convicción con la que lo dijeron. Como si realmente creyeran que habían sido buenos padres conmigo. Como si fueran víctimas. La conversación subió de tono. Mis padres terminaron diciendo que si mis abuelos querían cargar con mi comportamiento, podían hacerlo. Que no me querían de vuelta. Que yo era una pérdida. Que estaban cansados de mí. Y así, en una sola tarde, mis padres terminaron de quebrar lo que quedaba de nuestra relación. Mis abuelos, cansados de tanta hipocresía, se levantaron y contrataron a gente para empacar mis cosas y llevarlas a su casa. Me estaban eligiendo a mí por encima del hijo que habían criado durante toda su vida. Cuando me lo contaron, me rompí. Lloré como no lloraba desde niña. No porque los extrañara, sino porque entender que nunca me habían querido realmente, dolía. Aunque lo hubiese sospechado toda mi vida, escucharlo así, tan directo, fue un golpe. Aún así, al final del día, lo único que sentí con claridad fue alivio. Alivio de no tener que regresar jamás a un lugar donde yo no valía nada. Más tarde revisé los mensajes que mis padres y Camila me habían enviado mientras yo estaba en Roma. No lo había hecho antes porque no quería arruinar mi viaje. Pero ahora me sentía lo suficientemente fuerte como para leerlos. Los mensajes de Camila eran exactamente lo que esperaba, que era egoísta, que no merecía nada, que ella estaba feliz de no tener que volver a verme. Decía que yo había dejado a la familia en su peor momento solo para salir corriendo a divertirme. Nunca mencionó el accidente que ella misma causó ni el daño que le hizo al conductor. Los mensajes de mis padres eran aún peores. Que yo era una desalmada, que habían fallado como padres por no corregir mi actitud antes, que ahora entendían que era una pérdida, que los hacía ver como villanos cuando me habían dado todo, comida, ropa, techo. Una lista de cosas que cualquier padre debería dar sin esperar adoración a cambio. Decían que estaban felices de deshacerse de mí. No respondí nada. Solo bloqueé sus números. No porque me diera igual, sino porque ya no pensaba permitir que siguieran teniendo ese poder sobre mí. Era momento de sanar, aunque no supiera por dónde empezar. Los días siguientes fueron tranquilos. Mis abuelos nunca me preguntaron nada que no quisiera contar, pero estaban ahí. Me ayudaron a acomodar mis cosas, a organizar mis papeles para la universidad, a sentirme parte de su hogar. Por primera vez en mi vida, había un silencio que no dolía. Y cuando pensaba que ya todo estaba dicho, que ya nada más podía sorprenderme, ocurrió algo que jamás habría imaginado. Pero eso vendría después. Casi 2 semanas después de haber vuelto de Roma, cuando por fin empezaba a sentir que mi vida tenía un rumbo nuevo, ocurrió algo que me devolvió de golpe al caos de mi familia. Aquella tarde estaba en casa de mis abuelos, ayudando a mi abuela a ordenar unos cajones viejos, cuando escuchamos golpes fuertes en la puerta. No era un timbre normal, era como si alguien estuviera tocando con rabia, exigiendo ser atendido. Cuando abrí la puerta, vi a mis padres. No me miraron. Ni siquiera hicieron contacto visual. Pasaron de largo como si fuera una desconocida, como si no hubieran sido ellos quienes me llamaron pérdida hacía apenas unas semanas. Se dirigieron directamente al salón, donde mis abuelos los estaban esperando con calma. No sabía si quedarme o desaparecer. Me quedé en la entrada del salón, pero mis abuelos me pidieron que me sentara con ellos. Lo hicieron a propósito, lo sé. No iban a permitir que mis padres me invisibilizaran otra vez. Mis padres se pusieron tensos al verme, pero no dijeron nada. Finalmente, rompieron el silencio y dijeron que antes de cortar todo vínculo, querían dejar ciertas cuentas claras. Sacaron un documento lleno de números, cálculos, sumas y notas. Empezaron a enumerar todo lo que supuestamente habían gastado en mí desde que nací: comida, ropa, escuela, doctor, actividades, transporte. Tenían todo calculado como si yo hubiera sido un préstamo con intereses. Y ahí, sin titubear, dijeron que mis abuelos debían pagarle $120,000. Que si iban a hacerse cargo de mí, entonces también debían hacerse cargo de los costos que mis padres habían tenido por criarme. Me quedé congelada. Era tan bajo, tan cruel y tan absurdo que no sabía si reírme o llorar. Era como si estuvieran vendiendo un mueble usado a precio nuevo. Como si yo hubiera sido una carga que llevaban con resentimiento desde siempre. Mis abuelos pidieron unos minutos para hablar a solas. Mis padres se quedaron conmigo en el salón, sin mirarme, sin decir nada. El silencio era más incómodo que cualquier discusión. Me sentí pequeña otra vez, como cuando era niña y trataba de hacerme invisible para no molestarlos. Cuando mis abuelos regresaron, se sentaron frente a ellos con una tranquilidad que contrastaba con la tensión en el aire.
Mi abuelo habló con un tono calmado, casi amable. Dijo que sí, que estaban reclamando la responsabilidad de cuidarme. Que estaban de acuerdo en pagar lo que mis padres habían gastado en mí. Yo iba a interrumpir, indignada. Pero mi abuelo me miró con un gesto para que me contuviera. Entonces añadió una sola condición. Que mis padres devolvieran primero todo el dinero que le habían pedido prestado durante años. El silencio que siguió fue casi cómico. Mis padres se quedaron pálidos. No pudieron esconderlo. Era evidente que no esperaban esa respuesta. Ellos no estaban ahí por justicia ni por principios, estaban desesperados por dinero. Y ahora se habían acorralado solos. Intentaron justificarse, discutir, evadir. Pero mis abuelos no retrocedieron ni un centímetro. Mi abuelo les recordó, con una frialdad impecable, que las deudas eran deudas y que si querían exigir, también debían pagar. No había forma de que salieran de esa. Yo tuve que levantarme y salir al pasillo porque estaba a punto de soltar una carcajada. Era la primera vez en mi vida que veía a mis padres enfrentarse a una consecuencia real. Y la imagen de ellos mudos, atrapados por su propia ambición, me pareció tan irónicamente justa que casi me hizo llorar, pero de alivio. Cuando terminé de reírme en silencio, volví a mi habitación y esperé a que se fueran. No quería ver cómo reaccionaban al final. Mis abuelos me contaron después que mis padres terminaron gritándoles, maldiciendo, acusándolos de envenenarme y salieron dando un portazo. Se fueron con las manos vacías. Y no han vuelto desde entonces. Con el tiempo, todo lo relacionado con ellos empezó a diluirse. Me enfoqué en preparar mi ingreso a la universidad. Pensé que iba a sentirme culpable, o triste, o algo parecido. Pero no. Por primera vez, mi vida me pertenecía. Me fui a estudiar literatura, tal como siempre quise. Los primeros meses fueron intensos, pero de una forma buena. Tenía que adaptarme, estudiar, esforzarme. Pero no tenía que mendigar cariño ni caminar en puntas de pie. Era otro mundo. Cada noche, cuando volvía a mi dormitorio, me acordaba de la vida que había dejado atrás. Y me daba cuenta de que no la extrañaba en absoluto. Mis abuelos me llamaban, me visitaban cuando podían, me mandaban comida, me preguntaban cómo iba todo. Y ese simple gesto de atención me hacía sentir más querida que en todos mis años viviendo con mis padres. Lo que vino después fue justicia poética. El taxista finalmente presentó la demanda formal. Mis padres tuvieron que volver a hipotecar la casa y endeudarse más de lo que podían manejar. Camila, ahora trabajando en un estudio de arquitectura con un sueldo que apenas le alcanzaba, fue invitada por mis padres a hacerse cargo de gran parte del dinero. Como si todo no hubiera sido consecuencia de su propia irresponsabilidad. Yo seguí con mi vida. Mis abuelos controlaban la situación, y yo, por fin, respiraba. Había tardado 18 años en entenderlo, pero al final lo descubrí. El amor no se mendiga. Y en ese momento, terminaba una etapa de mi vida y empezaba otra. El tiempo pasó más rápido de lo que esperaba. Un año entero desde aquel viaje que cambió todo. Ahora estaba en mi segundo año de universidad, finalmente centrada en algo que me hacía sentir capaz, útil, tranquila. La literatura me exigía, sí, pero a diferencia de mi vida anterior, era un tipo de exigencia que no dolía, era un desafío que yo misma elegía. Ya no pensaba en mis padres todos los días. A veces, cuando alguna lectura hablaba de familias rotas o de heridas de infancia, me aparecía un pequeño nudo en el pecho, pero desaparecía rápido. Había aprendido a reconocer que ciertas cicatrices no se borran, pero se pueden dejar de tocar. Mis abuelos, por su parte, estaban mejor que nunca conmigo. Me visitaban cuando podían, me enviaban mensajes preguntando si estaba comiendo bien, si estaba durmiendo, si necesitaba algo. Yo sabía que lo hacían para compensar todo lo que mis padres jamás dieron, pero nunca lo hicieron desde la lástima, sino desde el cariño genuino. Y aunque mi vida avanzaba, la de mis padres siguió hundiéndose. La demanda del taxista avanzó más rápido de lo que mis padres habían imaginado. El hombre tenía pruebas suficientes y un abogado implacable. Mis padres no pudieron evitarlo, tuvieron que volver a hipotecar la casa para pagarle. No tenían un buen crédito, así que las tasas de interés eran un desastre. Camila tuvo que entrar al juego también. Ya trabajaba en un estudio de arquitectura, pero el sueldo apenas le alcanzaba para vivir, así que prácticamente todo lo que ganaba se iba a pagar la deuda. Irónicamente, el viaje que tanto insistieron en quitarme terminó costándoles mucho más que un boleto de avión. Y eso no era lo peor. Mis abuelos también decidieron ajustar cuentas. Después de todo lo ocurrido, mi abuelo le dio un ultimátum a mi padre, o devolvía el dinero que había pedido prestado durante años, o no sería incluido en el testamento. No era un castigo irracional. Era simple coherencia. Mis padres no solo debían al banco, sino también a la única familia que siempre los había sostenido. Y ahora no podían pedirles ni un centavo más. A veces me preguntaba si se arrepentían. Si por las noches, al mirar la casa hipotecada, la deuda, el silencio, pensaban en qué momento se les había ido todo de las manos. Pero nunca busqué una respuesta. No era mi responsabilidad averiguarlo. Camila seguía viviendo con ellos.
No por unión familiar, sino porque no tenía otra opción. Cada vez que mi abuela me contaba alguna novedad, yo solo asentía. Era extraño sentir que una familia con tanto poder sobre mí ahora era apenas una sombra. En cambio, mi vida era sencilla, y eso era una bendición. Estudiaba, leía, escribía. Tenía amigos que me querían por quien era, no por lo útil que podía ser. Me reía más, dormía mejor, respiraba más profundo. Por primera vez, me sentía una persona completa. A veces, por las noches, pensaba en aquella versión de mí misma que lloraba escondida en su habitación, deseando ser suficiente para sus padres. Y me daban ganas de abrazarla. Decirle que un día estaría lejos, segura, acompañada, y que la vida dejaría de sentirse como una deuda imposible de pagar. Pero ese proceso de sanación seguía en curso. Aprendí que no es lineal, que no tiene un final perfecto. Solo se vuelve más liviano. Ahora, cada vez que hablo con mis abuelos, noto que se sienten tranquilos. Que disfrutan acompañándome en este camino nuevo. Que ya no cargan con la frustración de haber visto a su hijo convertirse en alguien a quien no reconocen. Ellos encontraron paz sabiendo que estoy bien. Y yo encontré paz sabiendo que ya no necesito a nadie que me haga sentir menos para existir. Si miro hacia atrás, todo comenzó por un viaje a Roma. Un regalo. Un simple boleto. Pero en realidad era algo mucho más grande, mi oportunidad para salir. Era la primera vez que yo elegía algo para mí. Y ese pequeño acto de rebeldía, esa decisión impulsiva tomada desde el dolor, terminó siendo el momento en que toda mi vida cambió de rumbo. No sé qué pasará con mis padres y con Camila. No sé si algún día buscarán hablar conmigo. Puede que sí, puede que no. Pero ya no vivo pensando en eso. Vivo pensando en mí. En mis estudios, en mi futuro, en mis propios planes, en mi paz. El resto, ya no es mi carga. Y aunque suene irónico, después de todo lo que sufrí, después de todos los años intentando ser suficiente para quienes nunca me vieron, una verdad terminó siendo la más liberadora. Nunca fui el problema. Y por fin, lo sé. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.